Saludos. En el video anterior vimos un ejemplo de la tostadora de pan. Hicimos un pequeño diagrama de bloque. Una vez identificamos que era un sistema de lazo abierto. Y mandamos entonces a ver un video. En ese video dieron algunos detalles de cómo funciona la tostadora. Encontramos entonces que tenemos un potenciómetro que representa la posición del potenciómetro, representa el tiempo, un selector de alimento que es digital, ¿verdad? Son botones que se hunden, un microcontrolador que mide tiempo y controla el paso de corriente, un resistor de alambre de níquel de cobre para calentar el pan y un electroimán que mantiene la posición del pan dentro del horno caliente. Vamos a ver cómo podemos coger cada uno de estos elementos y incorporarlos entonces en el diagrama de bloques. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar el potenciómetro. El potenciómetro, si se fijan, lo que hace es que agarra una señal de entrada, que en este caso es una posición. Es una posición, porque el potenciómetro es una posición rotacional. Pero esa posición que representaría la posición deseada, representa el tiempo que queremos utilizar para tostar el pan. Y ese tiempo, esa posición, se va a traducir a un voltaje de referencia que va a entrar entonces a un microcontrolador. El potenciómetro en ocasiones se usa como sensor para, de posición rotacional, pasar a voltaje. En este caso se está usando de transductor. Un transductor traduce una señal de referencia a una señal que puede entender el controlador. Esa es la función de un transductor, y por lo general eso es precisamente lo que hace un sensor. Sensa, traduciendo a una señal que puede entender algún artefacto electrónico. Así que estamos introduciendo un elemento nuevo al diagrama de bloques. Del mismo modo, tenemos entonces el panel de selección, que también es un transductor, pero en esta ocasión, fíjense que X2 va a representar 4 opciones. Si se fijan en el video hacia el final, hay un botón que dice que se hunde para calentar pan, otro para calentar bagels, uno que es para recalentar, uno para descongelar, y el último es para cancelar. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 botones, o realmente eran 4. El de cancelar era para apagarlo. Así que teníamos 4 bits. Así que del panel de selección salen 4 bits que se usan de referencia de microcontrolador. Y si queremos usar de cancelar, pues en lugar de 4 bits serían 5. Luego, pues ya hablamos de que hay un microcontrolador que va a estar manejando las entradas. Fíjense que el X3 es la salida del potenciómetro, el X4 es la salida del selector, que a su vez representa una señal digital. Cada botón está prendido o apagado, es una señal discreta, pero cuando se juntan las lecturas de todos esos botones, se ponen en una palabra de 4 bits, o de 5, como usted lo quiera interpretar. Y entonces vamos a sacar del microcontrolador, es un chip, ¿verdad? Una microficha. Fíjense que la salida del potenciómetro me va a dar un voltaje análogo, y muchos microcontroladores tienen una señal, un puerto para leer señales análogas. Yo midiendo esa señal análoga puedo hacer un programa que vaya contando el tiempo y me mantenga entonces encendido, ¿verdad? Una señal de corriente o de voltaje para que me deje pasar el corriente. Lo mismo dependiendo si voy a calentar o si voy a descongelar o tostar pan, pues la temperatura va a limitarse. Pero yo no limito temperatura, yo lo que limito es la cantidad de corriente que le voy a pasar a un resistor. Así que fíjense cómo se está viendo ahora. El electroimán va a ser la corriente, ¿verdad? Yo voy a tener una corriente que viene del microcontrolador
que apenas va a poder alcanzar para mover un electroimán. Voy a necesitar algo en el medio, pero voy a tener una corriente que me va a generar un campo magnético. Este campo magnético lo que está representando es la posición del pan dentro del horno o fuera del horno cuando ya terminé. Así que cuando la corriente pasa a ser cero, en definitiva el pan pues va a brincar y va a salir hacia afuera. Cuando la corriente está presente, pues el electroimán funciona el campo magnético y la posición del pan esté dentro del horno. Así que realmente el Y1 representa una posición, que es la posición del pan, pero sabemos que un electroimán no saca posición, que lo que saca es un campo magnético. Así que es una referencia abstracta, ¿verdad? O indirecta. Entonces ahora tenemos la segunda planta, que es el resistor, o la resistencia, como usted lo prefiera, dentro del horno. Eso es un cable de níquel y cobre, que cuando usted le pasa corriente se calienta. La temperatura que se va a calentar va a depender del botón de selector, y por eso es que hay un limitador de corriente. Entre el limitador de corriente de un micro, el micro no puede mover, no puede calentar una resistencia. La resistencia necesita mucha energía. Necesitamos algo, está bien, pero esa corriente que se necesita es la que tenemos acá. Y Y2 entonces, el resistor recibe voltaje o corriente y traduce en calor, ¿verdad? El calor se traduce entonces a la temperatura que vamos a estar usando para calentar el pan. Así que, como les dije, el elemento que se usa para subirle la energía al microcontrolador, o sea, a los voltajes de referencia, se le conocen como un elemento actuante o un actuador. O sea, que tienen una función y es un componente adicional dentro del diagrama de bloques. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces voy a tener un sistema compuesto de 2 entradas y 2 salidas, y ambos pasos son de lazo abierto. No tenemos sensores para retroalimentar, así que tanto el lazo de arriba como el lazo de abajo son sistemas de lazo abierto. En el lazo de arriba, que tenemos la entrada 1 con el Y1, la salida Y1, tenemos el potenciómetro que me va a medir el tiempo, va a amplificar una corriente porque, ¿verdad?, que esa corriente va a darle la energía para poder generar un campo magnético en el electroimán que va a representar entonces la posición del pan. En el lazo de abajo, ¿verdad?, en el paso de abajo, vamos a tener un panel de selección que me genera ¿verdad?, de botones de posiciones discretas. Me va a generar una palabra digital, me va a limitar la corriente, y entonces pasamos por un amplificador y eso me calienta el resistor del horno para entonces controlar la temperatura que se va a usar para el pan. Hasta aquí este ejemplo. En un próximo video miraremos un segundo ejemplo. Hasta luego.